Es que, bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por estar acá. Hoy recibimos a Gerardo Heredia de Chile en nuestro segundo encuentro de este 2026 que viene bárbaro y que viene con mucha información y mucha gente nueva que va a aportar este camino que estamos haciendo en este espacio. Y bueno, agradezco muchísimo a Gerardo que nos trae muchísima información, por eso adelanto que estos encuentros van a ser en varias etapas, así Gerardo puede ir armando este contexto en el cual es arte y parte, y sobre todo de eso, de esa arte y parte vamos a estar hablando en este primer encuentro. ¿Cómo estás, Gerardo? Por favor, te entrego el espacio y presentate. Vale, Gloria. Sí, no, saludos a ti, gracias por el espacio. Eh, Muy simbólico eso de entregar el espacio. Eh, es mucho eso, pero nada, agradecerte la oportunidad de invitarme a a tu plataforma. Eh, Estuvimos trabajando juntos, ahí tú puedes hablar igual de eso de las sesiones que desarrollamos hace un tiempo. Así que ya nos conocemos hace algunos meses y, y nada, darte las gracias por la oportunidad de ocupar este espacio para difundir lo que, al menos en mi caso, ha sido mi experiencia de vida para poder, eh, ojalá que eso se refleje en la mayor cantidad de personas o en las personas indicadas para recibir este tipo de conocimiento. O sea, como cualquier vínculo humano, siempre va a ser por resonancia. Eso. Exacto. Bueno, quiero adelantarles a las personas que nos están viendo que Gerardo es terapeuta, creador de este método de terapia somática, y nos conocimos hace unos meses a través de un chat porque ambos seguimos a la escuela de rometría, y me interesó mucho una exposición que hizo, un comentario, y bueno, a partir de eso nos conocimos, y yo particularmente tuve el gusto de experimentar lo que es la terapia somática, y de alguna manera también quería compartir esto con ustedes, o bueno, con cualquier persona que le interese y que, como bien dijo Gerardo, esté en esta resonancia, porque eso es lo que estamos buscando, ¿no? Que realmente estas frecuencias que estamos emitiendo acerque a la gente correcta, y el grupo correcto y la información que estamos necesitando en estos momentos. Bueno, arrancamos con la primer pregunta. Eh, ¿Quién es hoy Gerardo Heredia? Wow, ¿quién es hoy? Eh, en la medida que, bueno, que ocurre el tiempo, el tiempo de vida a través del espacio, el tiempo como fenómeno derivado del espacio. Yo estoy hoy día en La Serena, en Chile, habitando aquí. Em, y hoy día me estoy dedicando desde el foco de las artes plásticas, ya, principalmente eso. Yo estudié diseño. En el año 2007 yo me titulé en mi grado académico y luego me dediqué a las artes visuales. Entonces, bajo esa premisa, empecé a recorrer un camino donde principalmente el foco de la transformación fue siempre algo importante. Desde la plástica, desde el estudio del diseño, la geometría, las matemáticas, hasta que después entras en los contextos culturales, religiosos, políticos, etcétera, trasciende todo eso. Entonces, para mí, en este momento, mi vida es una constante transformación hasta descubrir lo que yo denominaría en este momento es una fijación muy concreta con lo que, digamos, para poder darlo a entender, es el Tao, el taoísmo.
principalmente. Entonces, desde ahí yo estoy desarrollando diversas tecnologías no diversas, porque he experimentado hartas cosas en la parte religiosa, política, cultural, etcétera, etcétera. Todo lo que es la matriz de control, como que ya atrás. Entonces, me interesa mucho el cuerpo. Entonces, lo somático viene de la raíz soma, que significa cuerpo, el estudio del cuerpo. Pero no es literal como la carne, sino que tiene que ver con todas las fases del cuerpo. Y en eso yo estoy hoy día muy enfocado. Muy bien, muy bien. Contanos un poco cómo es esta conexión mental, espiritual y experimental de tu conexión con el arte, la educación y la espiritualidad. ¿Y en qué momento esto pasa de ser una experiencia personal a un servicio? Sí. El arte surge como, yo creo que eso está toda la vida, básicamente, eh, como una necesidad de modificar la materia. Para mí el arte es la capacidad de modular las distintas fases materiales y de extrapolar toda esa información para acceder a nuevas informaciones. Para mí el arte principalmente es un mecanismo de transmisión de información. No tiene, no es estética, es algo que lo abracé en algún momento, pero de pronto me empecé a dar cuenta que todo tiene que ver con la comunicación. La comunicación entre nosotros, seres humanos, la comunicación con la naturaleza, etcétera. Lo haga uno o no, pero todo llega a la comunicación y a las tecnologías que están implicadas en esa, yo les llamo arte, en esos fenómenos. Entonces, por decirte algo, lo que yo considero la gran obra de arte del ser humano hoy día, por ejemplo, es el logro de la inteligencia artificial, es una proeza del arte. Y nos estamos dando cuenta de que tiene también una inteligencia, así como nosotros también tenemos una inteligencia y nos comunicamos, y estamos como simplemente recordando algo que ya sabemos. Somos artistas, técnicamente, en un cuerpo. Entonces, el paso del arte a lo tecnológico, a lo educativo, se da de forma natural porque al adquirir conocimiento de la parte de la música, he tenido bandas de música durante toda mi adolescencia. Después de la universidad entré más en el mundo más individual de las exposiciones artísticas, de galería, el arte de vanguardia, el arte de acción específicamente. Ahí se vincula con la política, se vincula luego posteriormente con la religión. La política es una religión, básicamente. Entonces, ahí, en ese momento, en ese traspaso, ocurre la conexión con lo educativo. Me tocó ser ayudante de aula en colegios con sistema Montessori. Trabajé 3, 4 años en ese contexto hasta que hubo acá un movimiento político, justamente el año 2019, que fue un movimiento político orquestado por las cúpulas de la masonería principalmente, eh, que generan una división del país para desfalcar el país y después viene, ¿cierto?, todo el reacomodo, el reset que hacen cada 100 años. Entonces, ahí yo tuve un cambio de conciencia el 2019 bien fuerte, salí del ámbito educativo y quedé solo, literalmente, porque la espiritualidad me lo pide. Ya, con toda esa experiencia de haber estado en 2, 3 cultos religiosos, de haber estado siendo partidario, digamos, no partidario activo, sino que simpatizante de varios movimientos políticos, llega el momento donde te conectas contigo mismo porque en realidad no te llena nada, Sí. todo es pasajero. Entonces ahí entro en el ámbito de lo tecnológico y empiezo a diseñar con toda esa información métodos para que el cuerpo empiece a, a adquirir estados o sea, alterar el estado, modificar el estado de conciencia. Desde mi punto de vista, se puede hacer de forma ordenada, eh,
para expandir los estados de conciencia, para adquirir nuevas informaciones que son las que generan los procesos curativos, entre comillas, porque yo tampoco considero que el ser humano esté enfermo. El ser humano simplemente está hoy día viviendo un proceso de transición. Por ahí, principalmente esos son como los tres principales movimientos que se han dado en estos últimos años. Bien, bien. Y ahora el nodo de tu método y de arte, eh, ¿Situación? discursos políticos y cuerpos. En ese contexto, ¿qué ofrece tu método? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se originó la denominación de tu método? Y cómo baja esta estructura que vos has armado con eh, nuestros orígenes, nuestras etnias y nuestro contexto. Sí, sí, que interesante eso, porque aquí juntamos con toda la información del profesor Rodrigo Romo, que es un ex militar, es un académico, una persona con conocimiento de la parte tecnológica. Voy a eso porque últimamente este proceso creativo que ya traía de las artes visuales, a mí me llevó a entender, por ejemplo, hay un artista que me influyó mucho, que fue Roberto Mata, artista chileno, eh, perteneció al grupo de los Once, con Picasso, con Dalí, con Duchamp, en los años 50, 60 más o menos por ahí. Entonces, Roberto Mata siempre hablaba de que había que crear un imaginario, de crear un mundo, y dentro de ese mundo él tenía un representante de él mismo, o un tótem, así como Picasso tenía el cuervo, por ejemplo. Entonces, con esa base, yo empecé a entender de que, claro, ¿dónde está mi telar para pintar? ¿Dónde está mi cámara fotográfica o cualquier objeto? Yo decía, no, como ya renuncié a todo lo otro, me queda esto, la imaginación, el fenómeno de la imaginación, y cómo eso influye a mi estado cognitivo. Entonces, con esa base, em, de pronto, en la creación de este imaginario que antes lo hacía pintando, lo empecé a desarrollar a través de la música, a través de la evocación, y empecé a encontrar ese imaginario de situaciones a través de la meditación. Yo empecé a meditar y empiezo a conectar con distintas plataformas, le llamaba yo, donde me empiezo a proyectar con una técnica que vino desde mi interior, no me la enseñó nadie, pero después yo me di cuenta que sí existe, que es una técnica de autoscopía. Cuando tú estás aquí y te empiezas a imaginar a ti mismo desde un punto externo, te miras desde afuera. ¿Ya? Después yo supe que esas son técnicas de proyección astral, que dependiendo de la energía acumulada, tú vas a tener mayor o captación sensitiva de todos esos procesos. Eso tiene mucho que ver con la ancestralidad taoísta. ¿Ya? Son técnicas. El cuerpo inmediatamente entra en fase alfa cuando practicas este método. Entonces, si lo vas profundizando, puedes llegar a teta, a delta, imposible porque te da un paro. Pero básicamente, teta, principalmente. Y es un lugar donde tienes mayor capacidad de captar información, que es lo que te comentaba recién. Entonces, el método surge cuando estoy, digamos, explorando estas plataformas, estos 7 niveles que yo les llamo, y empiezo a darme cuenta que es una especie de programa, como si fuese un programa de videojuego y tiene mucha relación con el inconsciente colectivo. Cuando ahí recién empiezo a entender a Jung, porque yo, como vengo del arte, no vengo de la psicología, pero empiezo a tocar con Jung, con como Sigmund Freud, ¿cierto? Que hablan del subconsciente colectivo. Entonces, encuentro ese lugar intermedio y empiezan a surgir una serie también de personajes dentro de esta videojuego. Yo le llamo videojuego, en realidad podríamos hablar de otra dimensión. Y ahí surge lo que yo entiendo como algo repetitivo, se me empieza a repetir
algo que yo llamo un animal de poder, un tótem específico. Y ahí me conecto con los felinos, específicamente con un leopardo blanco. Es decir, que yo veía y para mí era como familiar y empiezo a conectar mucho con esa energía. Y ahí diseño hago toda esta introducción, digamos, muy metafísica, pero estoy hablando de arte, de la creación del imaginario. Esta creación de este videojuego, de este software, es una obra plástica, bajo este entendimiento. Y cualquier persona puede entrar ahí. Entonces yo hago esa invitación a que la persona ingrese en ese mundo, encuentre su tótem, ¿ya? Y luego, para cerrar el ciclo, me doy cuenta de que la estructura del leopardo irbis, específicamente, es el leopardo que sube a las altas montañas en Siberia, en Himalaya, el norte de China, toda esa zona, eh, tiene mucho que ver con la ancestralidad de los pueblos que migraron hacia ese lugar, de digamos, del hermetismo, en cuanto a los éxodos de los pueblos siberianos, del norte de Rusia, hasta Alaska, toda esa zona. Y ahí hay un foco tremendo de conexión con todo lo que es posteriormente, y ahora más cerca en este tiempo, con lo que se habla sobre el continente perdido de Mu. Y ahí entra Rodrigo, con las informaciones que hacen cuadrar toda la información. Se cruza información, llega información y eso también hace como estas capas de las estructuras que uno va también mentalmente armando, armando y atrayendo, porque viste que esta información también atrae circunstancias, elementos, herramientas, libros, personas, o sea, lo que decimos del entrelazamiento cuántico, ¿no? O sea, cómo nos vamos conectando con esa información que se va acoplando a una estructura que ya estaba armada. Por eso me interesaba el tema de la ancestralidad y de lo que conocemos como muy escuetamente memoria celular. O sea, la epigenética ya sacó al ruedo ese tema y lo armó muy bien desde la estructura de la salud, ¿sí? De cómo nos acercamos o a la salud o a la enfermedad. Eh, ¿Qué es para vos, en ese sentido, esta memoria celular que se activa en estos campos que atraemos o a los cuales accedemos en esa conciencia o en esos viajes astrales o en esa inmersión que hacemos en el proceso? Sí. Hábitos, la simpleza del taoísmo, la repetición de Japón, de China, de todo el mundo oriental tiene mucho que ver con el hábito, con el diario hacer. O sea, para mí la sanación, entre comillas, como decía recién, no creo en la enfermedad, pero creo que la modificación de los hábitos construye o deconstruye patrones de comportamiento electrón voltaicos, ¿cierto? O sea, de baja capacidad eléctrica, todos los fenómenos que ocurren acá en el cerebro, también pueden ser modulados. Y eso tiene que ver con el movimiento del cuerpo, con la repetición. Ahora, esa repetición puede ser física, puede ser psíquica también. Lo que yo pienso construye patrones electromagnéticos de baja frecuencia que son los que finalmente dirigen el comportamiento de mi nervio vago, del sistema nervioso del cuerpo físico. Y esos, desde mi punto de vista, desde mi entendimiento, lo que modula y lo que modifica un estado, un trastorno, digamos, temporal, un trauma, un pensamiento repetitivo, que está ahí, que no sabemos cómo sacarlo. Alguien nos incrustó ese pensamiento, o sea, nos dijo que eso que ocurrió tenía el potencial de hacernos sentir dolor, y el cuerpo, el sistema nervioso lo reconoce como tal. Y eso es un relato, y eso está impuesto, y no es de nosotros, es de afuera. Ahí entra el ámbito cultural y político. Por eso yo hablo tanto de estos temas, porque el relato, la narrativa, muchas veces es impuesta.
incluso a través de pulsos electromagnéticos, modos de vibración, los modos musicales, por ejemplo. Hay música que está hecha para ponerte triste todo el tiempo. Y eso tiene que ver con la matemática pitagórica. O sea, específicamente son módulos o formas moduladas para bajar o subir tu frecuencia, para que el cerebro funcione más rápido o más lento. Es brutal eso, pero existe en el mundo, por ejemplo, de la producción musical, existe, los productores musicales saben. Por eso que hay mucha gente de las órdenes herméticas que está metida en la producción musical y se transforma en un negocio al final. La política también, para qué decir. Sí, básicamente es lo que alimenta el inconsciente colectivo. Claro. No, entonces, desde ahí, no sé si me estoy desviando de la pregunta, pero desde ahí la fijación en las narrativas, en entender cuál es la narrativa dominante en una persona, porque de repente hay personas que dicen, entro en tal tipo de vínculo, en mi trabajo siempre me pasa lo mismo, cosas así muy cotidianas, modulaciones o cargas de ancestralidad. Encuentro siempre estoy buscando el mismo tipo de relacionamiento, siempre tengo problemas con mi familia, cosas de ese tipo, transmisiones culturales y que están justamente impresas en el campo electromagnético, luego en la memoria celular y eso modifica la genética. Entonces una persona le puede transmitir a un hijo esa información epigenética. Exacto, exacto. Entonces, si nosotros estamos hablando de programas, de programaciones mentales, de conductas repetitivas y de esquemas, ¿no? Vos que estudiaste educación, viste que son todos esquemas de estímulo-respuesta. Este, con esta terapia inmersiva, con esta modificación de conductas y con ese hábito que uno se autoimpone para activar determinados circuitos neuronales o campos de información, como globos, ¿no? Como burbujas que tenemos de información que está muchas veces adormecida. En tu experiencia, ¿cómo vos, con la gente que has trabajado, has visto evoluciones y devoluciones de esta actividad cognitiva que se hace a partir de una secuencia de ejercitación, de modos de encarar a partir de ese conocimiento, ¿no? De saber que tenemos esa posibilidad? Los pajaritos, qué bonito, estaba escuchando eso. Eh, sí, yo trabajo en tres niveles. Primero se hace una deconstrucción. Como esto viene de la plástica, el arte deco, a mí me parece muy interesante, el arte deconstructivo, la idea de entender qué hay adentro de la radio, qué hay dentro del aparato, del objeto físico, el avatar que usamos nosotros. Entonces, a nivel del cuerpo mental y el cuerpo de pensamiento, que en el fondo es la masa psíquica de la persona, intento detectar una narrativa en común a través de distintos eventos de su vida. Entonces, con el conocimiento de la parte histórica, digo, bueno, esta persona probablemente está muy influida por la masonería, viene de familia masón, por ejemplo, y todo tiene que ver con, te pongo el caso de una persona, no voy a decir quién es, pero una persona que tenía este tipo de ancestralidad y ella cuando tenía sus sueños extraños o exóticos que no podía entender, ella sentía que subía una escalera y esta escalera se abría el cielo arriba. Entonces, eh, eso está muy ligado al cuadro masónico del piso cuadriculado y la escalera al cielo. Led Zeppelin ya lo cantaba en los años 70, un poco lamentándose Robert Plant por esta mujer que decía que estaba buscando comprar una escalera al cielo, pero que en realidad había toda una dinámica religiosa y de control detrás de eso. Entonces, por eso la música es bastante melancólica, está contando un poco haciendo un poco una crítica a los sistemas de control. Entonces, cuando se detecta eso, yo lo primero que hago es hacer consciente a la persona.
hay una narrativa de ancestralidad, esto ya es más ontológico, y la persona al hacerse consciente inmediatamente empieza a recibir otra carga informativa nueva, porque ya pones eso en el pasado, como lo que enseña Neville Goddard, por ejemplo, que habla del recuerdo cuándo, ¿cierto? Recuerdo cuándo para dejar atrás justamente, para irle dando otra información a tu cerebro, a tu actividad eléctrica, actividad sináptica, empieza a hacer otras conexiones. Entonces, ahí tú quedas conectada a lo que entendemos como presente, porque el presente no existe. Mientras estamos hablando ya está decayendo todo, Sí, 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 desde el sí. punto de vista de la física virtual, ¿no? Entonces, si hablamos en pasado, lo que nosotros declaramos en pasado lo dejamos ahí. Entonces, eso es lo que yo trabajo en la persona. Pero no literal, no que lo diga, sino que empiezo a trabajar a la persona de tal forma que al meditar ella visualice esa búsqueda interior, se conecte a través de este video game, entra en esta plataforma y ahí encuentra ella misma una figura que yo le llamo de poder, que es más esencial, y se empieza a repetir también, empieza a aparecer de a poquito hasta la tercera sesión, yo trabajo en 3 sesiones, y ella ya con esa otra estructura no es que deje la narrativa de lado, sino que ahora ella misma construye su narrativa, se transforma en un artista, no se transforma, sino que descubre lo que ella tiene. Sí, me viene a la mente como cuando vos estás haciendo un trabajo pictórico o escultórico donde te ubicás en determinado lugar y tenés cierto foco, ¿no? Cierta perspectiva. Y cuando cambias de lugar, ese mismo objeto cambia totalmente de forma, de sentido, de interpretación y eso nosotros que trabajamos en arte lo tenemos como muy vívido, pero si vamos a la programación y a esta construcción o esta deconstrucción de pensamientos, de sentimientos, mismo del concepto del trauma, que me parece súper interesante, salirse de ese lugar de manera consciente y autónoma, no delegando en el otro ese gesto de auxilio, de salvación, y me parece muy valioso también de tu técnica, de tu método, esto de conectar con una familia o con un grupo o con un contexto histórico que no tiene que ver con nuestro día a día y que refuerza ese sentido de pertenencia, ¿no? Esa soledad que arrastramos, que de la que siempre hablamos, ¿no? De hacer el camino solo, de sentirse la oveja negra, que ahora está de moda decirlo, que lo hemos pasado al sentirse diferente y encontrar en esa misma información que nos rodea a nosotros, porque es nuestro propio campo el que nos pasa la información, encontrar las pistas para ir armando de nuevo una narrativa, pero esta vez una narrativa propia, ¿no? Exacto. Es un acto co-creativo, funciona a nivel del cuerpo mental, ¿sí? Es una proyección por la tela mental, podríamos decir, y que justamente el objetivo no es yo hacer el trabajo por la persona, yo ayudo a la persona a encontrarse con esos síntomas, Exacto. para que después, con otras prácticas más holísticas, más livianas, podríamos decir, porque estos son como activaciones, ¿ves? Es un poco fuerte lo que ocurre durante las 3 semanas, la persona empieza a tener mucha captación, ocurre por la técnica, eh, se expande su capacidad de, de captar información, no sé bien por qué, pero ocurre, siempre ocurre eso, Lo ahí las sé. herramientas de la romaría, claro, y lo que me interesa es que la persona desarrolle una lógica, un razonamiento propio de estudio, con ese animal de poder o esa planta o ese árbol o ese algo, puede ser una persona también, que con esta persona va a conectar y esta persona deja ya de estar aislada, sino que entiende desde el punto de vista que yo manejo que todo tiene vida, todo tiene una inteligencia,
sea más compleja como la nuestra o más simple como la de una piedra, que también tiene una inteligencia, Totalmente. vibra. Me encanta. Son redes neurales que tienen una historia, que tienen una arqueología, que tienen una... Sí, y que arma burbujas, campos de información a los que podemos acceder si nosotros nos permitimos esa posibilidad de abrir ese espacio en nosotros mismos. Gerardo, en 5 minutos se corta y invitamos a la gente que nos va a ver, que nos está programando de alguna manera también para encontrarnos próximamente en este espacio, eh, que va a haber una segunda parte, que nos vamos a encontrar con Gerardo y vamos a extendernos y profundizar más sobre esta terapia y sobre todo los beneficios que tiene trabajar con los sueños y con la música, sobre todo, y las frecuencias, porque básicamente somos frecuencias. Te doy el espacio para que cierres este encuentro. Sí, adelantar un poco lo de la música. Mira, hay una cosa que es importante reforzarla, que en este encuentro de los tótems, yo también en mi trabajo analítico voy observando lo que ha ido pasando en varias personas y me llegó una información específica de James Chartworth, que es un investigador norteamericano, años 50, me parece que él escribió un libro llamado, en base a conocimiento arqueológico, llamado El continente perdido de Mu. Entonces, los muenses trabajaban mucho con los tótems. Entonces, no sería extraño que a nivel epigenético estas informaciones que surgen del subconsciente tengan que ver con esa ancestralidad de las personas. Y eso ya implica otro tipo de conocimiento mucho más hermético, más profundo, que tiene que ver con la cuestión planetaria completa, eh, para la cual obviamente faltan datos todavía como para dar un fundamento más técnico a eso, pero el hecho es que las personas entran en nuevas etapas, eso ocurre. Y la música refuerza esa información. Yo, por el conocimiento que tengo la capacidad y la suerte de haber pasado de la música emocional, estética, melódica, y entender ahora la música como geometría, como patrones. Entonces puedo convertir la información de un tótem en música. Eso es plástica pura. Eso es parte de mi propuesta artística, digamos. Eso es lo que yo entrego en los talleres. Músicas específicas para activar en las personas. Es cierto, lo sé y es fantástico y realmente es una terapia muy, muy personalizada y que da muchísima autonomía en el sentido de que uno mismo puede ir armando ese puzzle personal que tanta falta nos hace. Así que, bueno, Gerardo, te agradezco muchísimo, muchísimo. No quiero que se nos corte en plena conversación. Así que vamos cerrando. Después de subir el video, yo voy a poner los enlaces para que pasen por tu página, para que ya miren y se vayan ayornando de cómo es tu propuesta. Y en este segundo encuentro que vamos a hacer próximamente, vamos a seguir ahondando. Seguramente ya les aviso que van a ser 3 encuentros. Vamos por el segundo porque hay mucho, mucho para contar. Y bueno, después toda la parte del campo de investigación que también estás haciendo con el tema de las frecuencias, las vibraciones, el aura y el campo electromagnético. Así que, bueno, te agradezco muchísimo, Gerardo, y Gracias a ti, Gloria. bueno, nos estamos encontrando en el próximo capítulo. Gracias, gracias. Vale. Saludos.